Lo que vimos la vez anterior fue el concepto de clase abstracta. Terminamos un ejercicio. Entonces, recordemos así rápidamente las características principales de una clase abstracta. Dice que no permite crear objetos de esa clase, pero sí podemos poner referencias de clases hijas en referencias de la clase abstracta. Bueno, eso se puede aunque no sea abstracta, ¿verdad? Pero en una clase abstracta, a pesar de que no permite crear objetos de esa clase, sí permite referencias de clases hijas. Luego puede tener métodos normales, los cuales pueden ser o no recodificados por las clases hijas, los pueden utilizar directamente, pero también puede tener métodos abstractos. Un método abstracto solo puede estar en una clase abstracta y esos métodos abstractos no se codifican en la clase abstracta y no llevan código, sino en las clases hijas que heredan de esa clase abstracta. Esas son las características principales que recordamos. Ahora, vamos a empezar hoy con otro concepto muy parecido a la clase abstracta, pero con ciertas diferencias. Es el concepto de interfaz. Bien, ¿qué entendemos nosotros así por la palabra interfaz? Así en general. ¿Qué es una interfaz? Porque no nada más se utiliza en sistemas, ¿verdad? ¿Qué viene siendo una interfaz? Como lo que se ve. Es lo que se ve, es lo que muestra alguna aplicación, algún elemento, alguna maquinaria. La interfaz es con lo que se interactúa con un objeto en general. Bueno, entonces estamos nosotros en sistemas muy acostumbrados a usar la palabra interfaz porque normalmente la asociamos con lo que nos muestra una aplicación. Nosotros abrimos una aplicación, ejecutamos una aplicación y lo que nos muestra pues es la interfaz de la aplicación y luego ya la criticamos o nos gusta o no nos gusta y se trabaja mucho en cuanto a la cara que da hacia el usuario, ¿no? Entonces, este concepto que vamos a ver hoy sí se refiere a algo similar, pero se refiere, más bien en cuanto a código. Hemos dicho que los usuarios de las clases son programadores también, son quien codifica. Y entonces una interfaz también se refiere precisamente a eso, a algo que el programador, el usuario de una interfaz, en este caso, va a ser pues un programador. Y ese programador va a ver nada más la cara de lo que se pretende hacer, únicamente la cara, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver lo que es el concepto de la interfaz. Me voy a apoyar de unas notas que luego por ahí les voy a compartir. Dice que una interfaz, bueno, no lo voy a leer completamente, voy a mencionar, comentar algunas cosas que les voy a leer. Dice que es una colección de métodos abstractos. Ya sabemos que es un método abstracto. Es un método que no tiene codificación, que nada más está el puro nombre y con el nombre las clases hijas tienen que codificar ese método. Muy bien. Una interfaz no tiene código. Eh, Se parece mucho a una clase abstracta en el sentido de que tiene métodos abstractos, pero una clase abstracta puede o no tener métodos abstractos y puede o no tener métodos que no sean abstractos. En cambio, una interfaz solo tiene métodos abstractos. Una interfaz nada más define lo que debería de hacerse, pero no cómo se hace. Ahora, ¿para qué nos podría servir una interfaz si no tiene código? O sea, no tiene código en cuanto a los métodos, no tienen ninguna funcionalidad. Solo definen qué métodos se van a tener. Esto se parece mucho en el mundo real porque recuerden que la programación orientada a objetos simula situaciones del mundo real, como cuando nosotros, vamos a suponer que yo quisiera ir a un juego del Santos. Bueno, no sé, ya terminó, ¿verdad? Pero bueno, que yo quisiera ir a un juego del Santos. ¿Puedo ir así nada más y llegar y entrar al estadio? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cumplir con ciertas reglas, ¿no? Primero, ahora ya está medio complicado, ¿no? Bueno, yo ya hace mucho que no voy, pero ahora que tienes que tener una cuenta del fan, no sé qué tanto, o sea, tienes que cumplir una serie de reglas que impone el entrar a un juego del Santos. Esas reglas podrían ser los métodos abstractos que yo como usuario que quiero acceder al estadio, tengo que cumplir con esas reglas. Entonces,
Muchas veces nosotros nos regimos a través de reglamentos que tenemos que cumplir para ciertas cosas. Vamos a suponer, yo puedo crear un club así, en donde nada más quiero aceptar a la- a las personas que cumplan con ciertos requisitos. Un requisito puede ser que la persona sea mayor de edad o que la persona sepa inglés, porque a lo mejor es un club que tiene que ver con algo de inglés. Entonces yo puedo imponer ciertas reglas, aunque yo no las haga. Yo las impongo, yo soy la interfaz, yo defino qué es lo que tiene que hacer quien quiera utilizar esa interfaz. Es más o menos la idea. Claro que en el mundo real eso suena muy autoritario, muy elitista. En programación, lo bueno es que ahí no hay sentimientos, ¿verdad? Bueno, para efectos prácticos no hay sentimientos. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una interfaz nos obliga a codificar todos los métodos que tenga la interfaz, esa es la idea. Ahora, ¿para qué quisiera la interfaz que las clases implementaran esos métodos? Bueno, imagínense una interfaz de una calculadora. Yo quiero hacer una calculadora donde se puedan hacer las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, pero la quiero implementar de tal manera que puedan hacer esas operaciones no solo con los números primitivos, con los valores numéricos, sino que lo pudiera hacer para otros conceptos matemáticos como horarios, fracciones, números complejos, puntos, vectores. Y yo quiero hacer una calculadora que pueda hacer operaciones con todos esos objetos. Entonces, lo que podría hacer es crear una interfaz donde la interfaz tuviera como métodos abstractos suma, resta, multiplicación y división. La interfaz no los va a codificar. Lo único que va a hacer es decir qué es lo que quiere que hagan. Y entonces, una clase que maneje complejos, como la que ya hicimos, una clase que maneje fracciones, implementan la interfaz y se obligan a codificar esos métodos. Entonces, la aplicación solamente se va a entender con la interfaz. La interfaz va a decidir que va a ser sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero sin saber cómo. Los que lo saben hacer son las clases que implementan la interfaz. Y de esa manera, una aplicación podría entenderse con muchas clases que supieran hacer lo mismo, pero de diferentes maneras. La idea de las interfaces, las clases abstractas en general, de la herencia y el polimorfismo, es poder trabajar con métodos de manera genérica, con métodos, con clases que sepan hacer lo mismo, aunque sea de diferentes maneras, porque en el mundo real muchas veces así funciona. Bueno, entonces, una interfaz dice que solo tiene métodos abstractos, no puede tener métodos que no sean abstractos, porque si tuviera un método que no fuera abstracto, lo tendría que codificar, y en la interfaz no se codifican los métodos. Luego, una interfaz también no puede tener constructores, no tiene constructores. Es similar a una clase, pero no es exactamente igual que una clase. Luego, una interfaz sí puede tener atributos, pero así como los métodos que tenga la interfaz tienen que ser públicos y abstractos, los atributos que tenga una interfaz deben ser públicos, estáticos y constantes. No puedo poner un atributo así como se me ocurra como en las clases. No, si yo pongo un atributo en una interfaz, tiene que ser público, estático y constante, como ahorita lo vamos a ver en un ejercicio. Ahora, ¿recuerdan cuando empezamos a ver la herencia? Y eso está en las notas de herencia. Decíamos que cuando una clase puede tener más de un padre, más de una clase padre, a eso se le llama herencia múltiple, pero Java no la maneja. Entonces, por eso en Java, todas las clases solo pueden tener una clase padre, no pueden tener 2 o más. Eso es herencia simple, es lo que maneja Java. Lenguajes como C++ sí maneja herencia múltiple. Una clase puede tener varios padres. Aquí no, en Java y en C#, las clases solo pueden tener un padre. Es herencia simple. En cambio, una clase sí puede implementar varias interfaces. Varias interfaces. ¿Por qué? Porque una interfaz impone un comportamiento. Una interfaz tiene puros métodos abstractos. Y si una clase decide implementar la interfaz, se obliga a codificar esos métodos. Entonces, al final de cuentas, una interfaz lo que hace es imponer un comportamiento a una clase. Pero
una clase puede implementar varias interfaces y cada una de ellas le puede imponer un comportamiento diferente. Por eso muchas veces las interfaces no tienen mucho que ver una con otra. Y eso en el mundo real, ¿dónde lo podemos observar? Pues fácilmente con cualquier persona. Una persona, bueno, más que en el mundo real, sí existe la herencia múltiple, porque cada persona tiene dos progenitores, tiene dos padres, padre y madre. Y del padre y madre hereda ciertos rasgos, ciertos hábitos, ciertas costumbres, pero ya cuando la persona empieza a desenvolverse en el mundo real, pues empieza a adquirir habilidades, conocimientos, disciplinas, y entonces se puede comportar de diferentes maneras dependiendo en el escenario en que esté. Yo, por ejemplo, para no poner a otra persona de ejemplo, yo tengo ciertos hábitos de mis padres, costumbres, no sé, cosas que ellos me inculcaron, aparte de la genética, pues debo tener cosas heredadas de mis padres. Pero en el transcurso del tiempo, pues yo, por ejemplo, yo aprendí o me gustó programar y ahorita estoy dando clases de programación. Ahorita estoy implementando una interfaz que es profesor y yo estoy tratando aquí de explicar y de que me pongan atención. Sí, porque estoy en el rol del profesor. Digamos que estoy implementando la interfaz de profesor que me impone ciertos métodos. El método de saber explicar, bueno, intentar explicar o conocer cierto tema. Pero cuando yo me voy de aquí, pues yo me desligo de mi rol de profesor e implemento la interfaz allá a lo mejor de mi casa. Y si me voy con los amigos, implemento la interfaz de los amigos. Entonces, en cada contexto yo puedo estar representando una interfaz diferente. Claro, como les digo, en el mundo real, a veces eso es muy difícil que sea totalmente puro, totalmente limpio. Yo por más que quiera, cuando estoy en el rol de profesor, interfaz de profesor, pues tal vez no me puedo desligar de mi interfaz de la casa, porque a lo mejor traigo un problema por allá. En el mundo real es un poco difícil desligarse de todos los comportamientos que sean totalmente independientes, pero lo bueno es que en programación sí se puede. En programación nosotros podemos tener un objeto que se comporte de cierta manera porque implementa una interfaz y luego que se desligue de esa interfaz, se ponga en otra interfaz y sepa hacer otras cosas. En programación sí se puede que sea totalmente independiente. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Dice que en este caso, ¿cómo se define en un diagrama que es una interfaz y no una clase? Se le pone aquí la palabra interfaz. ¿Sí? Aquí A no es una clase, es una interfaz. Y A tiene dos métodos, el 1 y el 2. Y vean cómo se refleja la relación de una clase con una interfaz. Es muy similar a la herencia, es que se parece mucho a la herencia. De hecho, la interfaz es pues una modalidad de la herencia. Entonces, aquí la clase B está implementando la interfaz. No se dice, aunque sí de alguna manera lo hereda, en realidad se dice que está implementando la interfaz. Y se denota con la línea punteada. No es una línea sólida. Si fuera una línea sólida, entonces quiere decir que esta no sería una interfaz, sería una clase. Bueno, aquí ¿qué es lo que va a suceder? Que la clase B va a estar obligada a codificar los métodos 1 y 2. Esta interfaz tiene dos métodos abstractos, el 1 y el 2, aquí no se codifica, pero la clase B está implementando la interfaz, entonces está obligada a codificar el método 1 y 2. Luego, tenemos otro ejemplo por aquí. En este ejemplo, tenemos una interfaz que está siendo implementada por dos clases, la clase B y la clase C. Entonces, la clase B va a tener que codificar el método 1 y 2 y la clase C también va a tener que implementar estos métodos, seguramente de manera diferente cada uno de ellos. Luego, acá tenemos otro ejemplo. Decimos que una clase puede implementar más de una interfaz. No puede tener más de una clase padre, porque es herencia simple, pero sí puede implementar más de una interfaz. Y aquí en este ejemplo, la clase B está implementando dos interfaces, la interfaz A y la interfaz B. Por lo tanto, está obligada a codificar los métodos 1, 2 y dibujar. El 1 y 2 porque implementa la interfaz A
y el método dibujar porque implementa la interfaz D. Estas dos interfaces no codifican ninguno de los métodos. Bueno, luego aquí tenemos otro ejemplo. La clase B está heredando de la clase E. El método calcular no es abstracto, por lo tanto no está obligado a codificarlo, aunque lo puede hacer, pero no está obligado. En cambio, como implementa la interfaz A y la interfaz D, sí está obligado a codificar el método 1 y 2 y el método dibujar. Y como podemos observar, pues el método 1 y 2 no tiene nada que ver con el método dibujar, porque son diferentes interfaces. Bien, entonces, esto lo podemos visualizar con un ejemplo de una persona. Fíjense, aquí tenemos una jerarquía de clases en donde hay una clase persona, puede ser cualquier persona, que tiene como atributos propios el nombre y la edad, y como métodos propios comer y descansar. Hereda de una clase que yo llame progenitor, porque aquí no puedo poner padre y madre, ¿verdad? Nada más, puede heredar nada más de una. Vean cómo la persona hereda los hábitos del progenitor, pero implementa tres interfaces diferentes. Es el mismo objeto de la persona. Implementa la interfaz alumno, por lo cual está obligado a codificar o a implementar un método de estudiar y un método de aprobar materias. Pero esta misma persona se podría comportar como un trabajador y ahí tendría que implementar, cumplir horario y dar resultados. O puede implementar, o más bien está implementando la interfaz amigo y ahí está obligado a escuchar y apoyar. Entonces, fíjense, si nosotros pusiéramos, creáramos un objeto persona en una referencia de persona, ahí tendríamos todos los métodos disponibles. Pero si creamos una persona en una referencia de progenitor, entonces nada más tendríamos acceso a los hábitos. Si creamos un objeto persona en una referencia de la interfaz alumno, ahí nada más tendría acceso a estudiar y a aprobar materias. Digo, en programación eso se puede hacer muy claramente. En la vida real, pues un alumno difícilmente se puede olvidar de todo lo demás que es, ¿verdad? Pero aquí sí. Entonces, si nosotros creamos un objeto persona en una referencia de la interfaz trabajador, solo tiene acceso a los métodos, cumplir horario y dar resultados. Se olvida de todo lo demás. Y si ponemos un objeto persona en una referencia de amigo, nada más tiene acceso a escuchar y apoyar. Eso, bueno, lo vamos a confirmar con algún ejercicio que vamos a hacer. Pero vemos cómo un objeto puede tener diferentes funcionalidades, diferentes comportamientos, dependiendo en qué referencia esté. Pero es el mismo objeto. Ok, bueno. Aquí luego vamos a ver cómo se codifica una interfaz. La interfaz se codifica no con la palabra reservada class. Class es para las clases y la interfaz es un poquito diferente. Entonces, se utiliza la palabra reservada interfase. Aquí, de acuerdo a este diagrama, A es una interfase. ¿Y cómo se declara en el código? Se pone public, la palabra reservada interfase y luego el nombre de la interfase. Y se indican los métodos, que en este caso son dos, son públicos y abstractos siempre, aunque no lo pongamos, ¿eh? Si no ponemos public abstract, de todos van a ser public abstract. Y aquí se están declarando esos métodos. Aquí no se codifica nada. Luego, la clase B implementa, no se pone extends. Si fuera una clase, A fuera una clase, aquí no pondríamos implements, pondríamos extends, que es la palabra reservada que usamos para la herencia. Bueno, como es una interfaz, se pone la palabra reservada implements. Se dice que la clase B implementa la interfaz A. ¿Y eso qué quiere decir? Que la clase B va a tener que codificar los métodos 1 y 2. Luego aquí tenemos otro ejemplo de... Aquí tenemos la clase B. Bueno, se agregó la interfaz E, que no estaba en el diagrama anterior. Y esta no es una clase, no es una interfaz. Es una clase que tiene el método calcular. Y se agregó la interfaz D, que tiene el método dibujar. D sí es una interfaz.
Entonces, ¿cómo se declararía la clase B? Le diríamos, la clase B extiende o hereda de la clase e implementa las dos interfaces A y D. Por lo tanto, la clase B tendría que codificar por fuerza el método 1, el método 2 y el método dibujar. El método calcular no está obligado porque no es abstracta. Si fuera abstracta, también habría que codificar el método calcular, pero como no lo es, entonces la clase B podría o no recodificar el método calcular. Como nada más podemos extender de una clase, pero podemos implementar varias interfaces, entonces se sugiere que cuando una clase al mismo tiempo herede una clase e implemente de una interfaz, que se ponga primero el extend y al final el implement, porque aquí el implement le podemos agregar más interfaces. Cada interfase le va a imponer un comportamiento a la clase. Muy bien, entonces, ya que tenemos esto, ahí luego les comparto este documento para que lo vean con calma. Vamos a empezar un ejercicio. Sería este. Aquí ya nos da indicaciones de cómo serían las clases o las interfaces. Dice, vamos a desarrollar una aplicación donde 3 clases, ya nos están dando el nombre de las clases, círculo, rectángulo y triángulo, implementen la interfaz cálculos figuras 2D. Esas 3 figuras son de 2 dimensiones. Y cualquier figura de 2 dimensiones, los cálculos que se hacen normalmente son el perímetro y el área. Entonces, aquí la interfaz cálculos figuras 2D va a tener 2 métodos, área y perímetro. Y las clases círculo, rectángulo y triángulo van a implementar esa interfaz. Por lo tanto, se van a ver obligadas a codificar el método área y el método perímetro. Y aparte, van a heredar de la clase abstracta figura. Figura va a ser una clase, no una interfaz, una clase, que contiene el método abstracto dibujar. Entonces, cuando nosotros codifiquemos la clase círculo, aparte de su atributo que va a ser el radio, vamos a implementar la interfaz cálculos figuras 2D. Por lo tanto, va a tener que codificar el método área y perímetro. Y vamos a heredar de la clase abstracta figura, que tiene el método abstracto dibujar. Por lo tanto, también debe codificar el método dibujar. Bien, vamos a poner aquí cómo quedaría el diagrama de clases. Por eso yo en todos los proyectos les pido que hagan el diagrama, porque no es nada más así una figurita ahí que más o menos diga que, no, ese diagrama nos dice todo lo que debe llevar la clase. Claro, no detalla cómo se codifican los métodos, pero sí qué es lo que debe llevar la clase. Y bien, entonces tenemos aquí tenemos el diagrama de clases. Si lo hago más grande, no cabe. No cabe. Muy bien, entonces, de acuerdo al enunciado, nuestro diagrama de clases quedaría así. Vamos a tener una clase abstracta que se llama figura, la cual contiene un método abstracto que se llama dibujar. Luego, tenemos una interfaz que se va a llamar cálculos figuras 2D. Esta interfaz va a obligar a cada clase que la implemente a codificar los métodos área y perímetro. La idea de la interfaz, como les decía hace rato, es que en una aplicación yo puedo tener referencias de la interfaz y esto es garantía que cada referencia que llegue, cada objeto que llegue a una referencia de cálculos figuras 2D, a fuerza va a tener que saber calcular área y perímetro. Eso es una garantía. Si yo utilizo un objeto cuya referencia sea cálculos figuras 2D, por fuerza debe tener el método área y perímetro. Y ya con eso yo puedo generalizar el uso de esos métodos de cualquier figura. Ok, entonces la interfaz cálculos figuras 2D tiene un atributo. Como se trata de cálculos de áreas y perímetros y en algunos casos se va a utilizar la constante pi, sabemos que hay una constante que ya trae el lenguaje, que está dentro de la clase mat. Pero para efectos del ejercicio vamos a utilizar un atributo propio de la interfaz. Y por eso le llamé pi con doble i para que no se confunda con pi de mat.
Este es un atributo de tipo doble. Acuérdense que los atributos de la interfaz, como vimos ahorita, tienen que ser públicos, estáticos y constantes. Y va a tener dos métodos, área y perímetro, que aunque aquí no lo diga, son públicos y son abstractos, aunque ahí no lo diga. Muy bien, entonces, y cada clase va a heredar de figura y va a implementar la interfaz, aparte de sus propios atributos que son, en el caso del rectángulo, pues la base y la altura, en del círculo nada más necesito el radio, y del triángulo, pues vamos a manejar los tres lados para calcular el área del perímetro. Así es que vamos a empezar a codificar esto. Bueno, voy a crear una aplicación que se va a llamar aplicación figuras interfaz. Entonces PB 11.13, ¿verdad? Aplicación figuras interfaz. Ok. Vamos a empezar por crear nuestra clase figura. Vamos a tomar como base el diagrama. Entonces aquí le diríamos, agregamos una clase que se va a llamar figura. Y esa clase va a ser abstracta, entonces vamos a ponerle aquí abstract. Y no tiene atributos, solo tiene un método y dice que es abstracto. Entonces ponemos ese método aquí, sería public abstract. Aquí sí tenemos que poner la palabra abstract porque los métodos de la clase abstracta no tienen que ser por fuerza abstractos. Pero este sí lo va a hacer. Se llama dibujar. Acuérdense que como es método abstracto aquí no puede llevar código. Me faltó qué tipo de dato va a regresar. Pues no, dice ahí que void, no va a regresar nada. Bien, ya tenemos definida nuestra clase figura. Solo tiene un método abstracto que se llama dibujar y no regresa nada. Muy bien, entonces ahora vamos a codificar la interfaz. Bien, la interfaz no es una clase. Entonces cuando le agreguemos, no vamos a tomar el Java class, vamos a buscar uno que se llama Java interface. Yo lo tengo aquí a la mano porque lo acabo de usar, pero si no hay que buscarlo. Java interface. Me dice, ¿cómo se va a llamar tu interfaz? Le digo, se va a llamar cálculos figuras 2D. Cálculos figuras. Eso son los cálculos que normalmente se hacen con figuras de 2 dimensiones. Por ejemplo, en C# hay un estándar para los nombres de las interfaces. Empiezan con I latina mayúscula. Aquí no tenemos, en Java no manejan ese estándar, entonces así lo dejamos. Inclusive lo pone con otro color, mire. Bueno, porque yo los puse ahí cuando seleccioné los colores de los componentes, de los elementos. Bueno, entonces aquí, esta interfaz dice que tiene una constante que se llama pi. Bueno, ¿por qué digo que es constante? Porque cualquier atributo que tenga la interfaz tiene que ser constante. Entonces le diríamos doble pi. A ver, le voy a poner private, como normalmente ponemos a los atributos. Y aquí me marca un error. Dice, se esperaba uno igual. ¿Por qué se esperaba uno igual? Porque como dijimos que tienen que ser constantes, entonces una constante se tiene que asignar su valor desde que se declara. A diferencia de una variable que puede o no ponérsele un valor. Porque la constante cuando se declara, pues ya nunca va a cambiar su valor. Entonces aquí le voy a poner un valor 3.141592. ¿Me dan 2 decimales más, por favor? De pi. A ver, chéquenlo ahí en su celular. ¿Cuánto vale pi? Digo, para que sea más o menos similar a lo que maneja pi de mat. 14.1592.6. Después del 6, ¿qué más hay? 14, 15, 92, 65, 35. Ok, 53. No,
14, 15, 92, 65, 35, 14, 3.1415, 192.6, ¿no? 3.14. ¿Estoy bien o no? Pues esto sí es. A ver, es un. Nadie me puede decir si estoy bien o no. ¿Si está bien, no? Muy bien, gracias. ¿Por qué me sigue marcando error? Ya me había marcado error porque no le había puesto un valor a pi. Me está marcando error porque dice que no puede ser privado. No puede ser privado. Tiene que ser público. Bueno, entonces aquí le pongo public. Voy a poner public así. Y aunque yo no lo ponga, debe ser static. Y aunque yo no lo ponga, debe ser constante. La constante se define con final. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo por aquí. El atributo de una interfaz debe ser público, estático y constante. Aunque no se declare. ¿Así? O sea que yo pude haber puesto, en lugar de esto, que es correcto, pude haber puesto simplemente pi, bueno, doble, porque el tipo de datos hay que ponerlo, doble pi es igual a todo eso, 3.141592.653. Es lo mismo ponerlo así que así. Luego, vamos a poner los métodos. Los métodos sería public abstract doble área. ¿Sí? No se pone implementación porque es abstracto. Pero también, bueno, aquí vamos a escribir un método, el método o los métodos de una interfaz deben ser públicos y abstractos. Aunque no se declaren así. ¿Sí? Entonces, aquí sí los declaré, pero por ejemplo, le voy a agregar el método ahora, el doble perímetro. Vean como ahí no le puse nada, pero también es public abstract, aunque no lo hayamos declarado. Es una forma resumida o más práctica de definir la interfaz. No tengo que ponerle que los atributos son, o sea, explícitamente public, static, final. Y los métodos no le tengo que poner public y abstract, porque todos van a ser así. No hay opciones. Bueno, entonces ya definimos nuestra interfaz. Vean cómo la interfaz nada más es algo autoritaria. Nada más dice qué es lo que deben hacer las clases que la implementen. ¿Cómo? Cada clase lo definirá. Es nada más como, por eso se llama interfaz, porque es nada más la carátula de lo que se debe hacer, no cómo se debe hacer. Muy bien, entonces ahora vamos a declarar nuestra clase, o agregar nuestra clase círculo. Vamos a poner primero círculo, porque tiene menos atributos. Entonces, esta sí es una clase, se llama círculo. De momento la voy a definir así. Círculo tiene un atributo que se llama radio. Entonces le voy a poner private doble radio. Y le voy a agregar lo usual, constructores, get set. Entonces voy a agregar un constructor aquí por la inserción de código, un constructor sin parámetros, en donde yo le tengo que decir que el radio es igual a 0. Si no lo hago, de todos modos sí vale 0, pero es mejor explícitamente indicarlo. Bueno, voy a agregar otro constructor que me pida el parámetro del radio, el parametrizado.
Ahí está. Y voy a agregar un tercer constructor que no viene en la inserción, el constructor de copia. Public círculo. El constructor de copia recibe un objeto de su misma clase, una referencia de su propia clase. Y de lo que se trata es que el radio de C se lo voy a pasar al radio del objeto que se está creando, la dis. Entonces le voy a decir radio de dis es igual al radio de C. Tenemos acceso al radio de C, aunque sea privado, porque estamos en la misma clase. Bueno, voy a agregar ahora los métodos getC. Getter y setter, pues nada más hay un atributo, los generamos. Y el método toString generalmente yo no lo tomo de la inserción del código, sino que lo hacemos nosotros, pero aquí sí lo voy a tomar. Yo le voy a decir insertar el código ahora del toString. Y ya me generó ese. Bueno, en este momento la clase radio no tiene ninguna relación ni con figura ni con la interfaz, porque no le hemos dicho nada de eso. Ahora lo que vamos a hacer es decirle, vas a heredar, extender de figura y vas a implementar la interfaz. Entonces aquí le diríamos, extend, cuando tiene herencia e interfaz, es preferible poner primero el extend y luego el implement, porque el implement le podríamos agregar más interfaces. Entonces aquí le vas a extender de figura y vas a implementar cálculos figuras 2D. A ver, vamos a poner cómo quedó. Le estamos diciendo, ya lo estamos relacionando con la clase figura y con la interfaz cálculos figuras 2D. Ya, le estamos atendiendo como dice nuestro diagrama, ¿verdad? Aquí está nuestro diagrama. Pero ¿qué me dice inmediatamente? Me dice, círculo no es abstracto y no está sobreescribiendo el método dibujar. Como la clase figura es abstracta y el método que tiene es abstracto, me está diciendo aquí que debo codificar el método dibujar. Si dibujar no fuera abstracto, no me lo diría. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, aquí se dio cuenta primero de la herencia, del extends. Pero también por otro lado, estamos implementando la interfaz cálculos figuras 2D que tiene dos métodos y por definición son abstractos. Por lo tanto, también me va a obligar a codificar estos métodos. Y bueno, le pedimos que nos ayude. Aquí, botón normal, y le decimos, implementa todos los métodos abstractos. ¿Y cuántos va a implementar? ¿Cuántos? A ver, el diagrama. 3, va a implementar el dibujar por la herencia de figura y el área y perímetro por la implementación de la interfaz. Entonces vamos a ver, vamos a decir, pues impleméntalos todos. Y si nos vamos para acá, aquí está el método dibujar, eso fue por el método abstracto de la clase figura, y los métodos área y perímetro por la implementación de la interfaz. Está obligado a codificarlos, aunque ponga mentiras, ojalá y no, ¿verdad? Pero está obligado a... Entonces, pues vamos a empezar aquí a calcular nuestros... ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Podemos usar matpi, pero tenemos una constante de la interfaz que se llama pi. Pi por el radio, el pou, ¿eh? El radio al cuadrado. Y ya tenemos ahí nuestro cálculo del área de un... Aquí el círculo está implementando su área, el rectángulo va a implementar su área y el triángulo también. Cualquier objeto que pongamos en la interfaz sabe que va a poder mandar llamar el área del perímetro. A ver, entonces aquí ¿cómo se calcula el perímetro de un círculo? No, ese es el área, ¿no? Como que desde primaria nos quedan así en la mente grabados pi por radio al cuadrado y base por altura entre 2. Son los que nos aprendemos, ¿verdad? Pero ¿cómo se calcula el perímetro o circunferencia de un círculo? Es la circunferencia. Pi por el diámetro, es pi por diámetro. Sí, pero aquí no tenemos el diámetro, pero sabemos que es el doble del radio. Entonces, ¿es pi por diámetro o 2 por pi por el radio? Entonces va a regresar 2
por pi, voy a tomar la constante de la interfaz por el radio. Y ya tenemos el cálculo del área del perímetro. Ahora vamos a dibujar. Bueno, yo aquí les invito a que dibujen su mejor círculo. Yo voy a dibujar uno muy sencillo porque nunca me ha salido. Entonces, noten cómo no va a regresar nada, es void. Entonces, lo va a mostrar directamente en la consola. Vamos a decirle system out print ln y el mejor círculo que me ha salido es este. ¿Sí? Un círculo pequeñísimo, ¿no? Ahí, cuando andemos un poco inspirados, pues podemos dibujar un círculo con puntos o con asteriscos, no sé. Ahorita, de momento, lo voy a poner así. Una O mayúscula, para que no quede tan pequeño con la minúscula, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos nosotros aquí codificado una parte de la jerarquía que viene siendo la parte central, ¿no? Tenemos la clase figura, la interfaz cálculos figuras 2D y la clase círculo. Ya mañana pues implementamos o codificamos la clase rectángulo y la clase triángulo y hacemos algunos, por ahí algunas pruebas, ¿no? Para ver cómo funciona todo esto de las interfaces. Muy bien. Ahí pues le vamos a dejar.